Estamos de regreso en lo que es nuestra segunda semana de lo que es nuestra clase de confirmación. Y la verdad es que el día de hoy va a ser un día interesante cuando estemos explorando lo que es Dios como creador. La semana pasada ya habíamos de alguna manera introducido el tema. El día de hoy vamos a explorar un poquito más sobre esto. Miren, quiero platicarles un poquito de algunos grupos que he conocido a lo largo de mi carrera como pastor, y uno de ellos es grupos religiosos y otros no religiosos, pero los dos buscan el mismo objetivo. Grupos religiosos que de cierta manera proveen retiros espirituales y que de cierta manera buscan un lugar y un tiempo para poder llevar un grupo de personas, trabajar con ellos, y de alguna manera la creencia es que ahí se experimenta la presencia de Dios. Por el otro lado hay grupos no religiosos, como por ejemplo grupos de autoayuda. Algunos de ellos ofrecen también lo que llaman experiencias espirituales, y lo que hacen es también una especie como de retiro, donde se cree que alejados de la sociedad y de la ciudad puede uno experimentar más lo que es la presencia de Dios en un lugar alejado, en un lugar con ciertas características. Independientemente de cada uno de estos pensamientos, yo quisiera que el día de hoy usted pensara dónde y cómo es la manera en la que usted experimenta a Dios. Algunas personas dicen, bueno, cuando estoy manejando y pongo algunas alabanzas, siento que puedo y quiero levantar mis manos y adorar al Señor porque siento su presencia. Hay personas que dicen, bueno, simplemente en un lugar, en mi recámara, puedo escuchar algún canto y me conecta con ese ser supremo. Independientemente de cuál sea su respuesta, vamos a el día de hoy explorar un poquito más acerca de esto, pero también la presencia de Dios y la manera en la que Él dice que estaría presente entre nosotros. Después de platicar un poquito acerca de su experiencia, y de hecho usted puede pausar en este momento para tomar ese tiempo, y regresamos en unos segundos. Espero que haya tenido la oportunidad de compartir la manera en la cómo usted experimenta, o cuáles son esas experiencias o lugares o momentos únicos donde usted experimenta la presencia de Dios en su vida. Pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poquito de Dios como creador y la manera en cómo entendemos a Dios. Obviamente basado desde la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Y la Biblia, tenemos que recordar que más que un libro, es la historia de Dios. Es la historia de Dios de principio a fin. Vemos cómo en el libro de Génesis existe la manera de cómo la palabra nos explica de cómo fue la creación, ¿verdad? Hasta el libro de Apocalipsis, donde nos muestra, bueno, esas palabras de que nos dan a entender en los tiempos finales y la importancia de nosotros vivir en la fe. Pero también, bueno, entre en medio, ¿verdad?, de Génesis y Apocalipsis, toda la historia de cómo Dios caminó con su pueblo hasta el tiempo de la redención en Cristo Jesús, y continuará caminando hasta el día que experimentemos su segunda venida. Pero más que eso, el día de hoy también quiero que hablemos un poquito de lo que es no solamente Dios y la historia de Dios, y también cómo experimentamos a Dios. Pero también hay algo importante, ¿verdad? La semana pasada también hablamos de un par de preguntas. La primera es, ¿Dios es? Y usted puso ahí su respuesta. Bueno, maravilloso, lindo, amoroso, en fin, tantas definiciones que pudiéramos dar de acuerdo a lo que usted haya ah, respondido, ¿verdad?, a lo que esta pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿yo experimento a Dios de qué manera? O la mayor parte del tiempo. Y usted pudiera haber puesto ahí también su respuesta. Así es que, independientemente de las respuestas que usted haya
dado e inclusive compartido, a lo mejor hasta los ha conversado con los demás hermanos presentes. Me da mucho gusto que usted haya tomado el tiempo para contestar estas preguntas. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es uh, la manera en cómo vamos a volver a retomar el tema de Dios como creador. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de la creación de Dios, ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver, cuando nos ponemos a discernir, ¿verdad? Lo que dice su palabra, es simplemente maravilloso y también más allá a veces de lo que podemos nosotros concebir, ¿verdad? En nuestra propia mente. Y por eso vamos a no solamente hablar de Dios como creador, pero vamos a ver inclusive una historia bíblica que nos da mucho para pensar. Mire, si nosotros vamos a leer el pasaje de Job, y Job es un hombre ah, que, bueno, pasó por tiempos muy difíciles. Job realmente enfrentó pérdidas grandísimas, ¿verdad? Perdió su esposa, perdió su familia, perdió sus hijos, también lo perdió todo, ¿verdad? Perdió sus pertenencias y de alguna manera pues estaba frustrado, enojado, y tenía muchas preguntas. Y luego pasa lo que nosotros encontramos en Job capítulo 38, donde Dios le da estas respuestas, ¿verdad? Dice, el Señor le respondió a Job desde el torbellino, obviamente respondiendo a esas preguntas, ¿verdad? ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también si lo sabes. ¿Quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban, cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en una densa oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límite a sus movimientos. Podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado el alba cuál es su lugar? Para que tome los extremos de la tierra y se sacuda de encima a los malvados. Con el alba la tierra cambia de aspecto y se reviste con tonos de lacre para sello. Pero si se les quita su luz a los malvados, estos pierden su fuerza y son vencidos. ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto el umbral del reino de las sombras? ¿Has calculado la extensión de la tierra? Hazme saber si sabes todo esto. Wow. Cuando escuchamos estas palabras de Dios, específicamente para Job, nos hace no solamente ver las cosas desde otra perspectiva, pero escuchar lo que Dios le está diciendo a Job. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Quién eres tú para reclamar? ¿Quién eres tú para cuestionar? ¿Quién eres tú para entender todo lo que está pasando? Imagínense, son palabras muy fuertes y que a veces nos pudieran poner a pensar, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado pérdidas? Pérdida de un ser querido, que a veces nos preguntamos, ¿por qué él? ¿Por qué ella? Pérdidas en otros aspectos, o a veces hemos encontrado con personas o con familias que simplemente no han pasado un tiempo fácil, que simplemente se han enfrentado con las cosas más adversas que uno a veces pudiera entender en este mundo. Y aún así, tener que confiar, tener fe en Dios.
Wow, eso sí es tener y poner la fe en Dios. Nada sencillo, nada simple, nada fácil. ¿Cómo podemos entender a este Dios como creador? Bueno, lo dijo en su palabra hace un momento, ¿verdad? Tantas cosas que se han creado, ¿de qué manera Dios simplemente ha hecho la existencia, ¿verdad? De este mundo, de la vida en sí. Y muchas veces nosotros cuestionamos, pero Dios, no solamente podemos ver atributos de Dios, Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, Dios que es omnipotente, que todo lo puede, o un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Cuando vemos a Dios desde esta perspectiva, Dios nos recuerda quién es Dios como creador y nosotros como su creación. Una creación que experimenta a Dios a través de la fe. Por eso es importante ver las palabras de lo que es el credo apostólico. Creo que hoy vamos a poder hablar un poquito más y entender un poquito más acerca de Dios como creador. Mire, si usted se fija en lo que es esta Biblia, que me imagino son las Biblias que también estamos usando para lo que es este estudio, en esa Biblia, al mero principio de la Biblia, viene lo que es el catecismo menor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lo abre, uno puede ver aquí el catecismo menor de Lutero y exposición breve. En ese catecismo nos damos cuenta de que ahí viene lo que es el credo y su explicación. Y me gustaría leer esto para usted, para que podamos conversar un poquito más sobre esto. Dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Lutero obviamente puso en una manera breve el significado de lo que son estas palabras. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dice así: ¿qué significa esto? Creo que Dios me ha creado y a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y los sostiene aún. Además me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, hacienda y ganado, y todos los bienes. Me provee abundante y diariamente de todo lo necesario para la vida. Me ampara contra todo peligro y me guarda y protege de todo mal. Y todo esto lo hace únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo esto debo darle gracias, alabarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad. Hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, en sí el credo, que está obviamente basado en la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría que habláramos un poquito de algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 1:1 nos recuerda que Dios hizo todo de la nada, prácticamente. Ese es nuestro Dios creador, ¿verdad? También escuchamos en Génesis, o le hemos leído en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios ha creado el hombre a su propia imagen. Eso quiere decir que, bueno, somos diferentes, ¿verdad?, a los animalitos. También en Génesis 1:31 la palabra de Dios nos recuerda que toda la creación de Dios fue bueno. Y también vemos pasajes bíblicos que nos recuerdan en otros libros, que no tiene que ser exactamente Génesis, pero que nos recuerdan
que Dios nos creó a cada uno de nosotros individualmente y conoce todo de cada uno de nosotros. Pero bueno, hablando de la creación, hablando de lo que es Dios como creador, ¿verdad? Específicamente el día de hoy, la creación de Dios es inmensa, ¿verdad? Hay tantas especies de animales, de plantas, y bueno, un sinfín de cosas que vemos y que seguimos conociendo, ¿verdad? Día a día. Hoy quiero hacerles un par de preguntas. La primera es, am, la primera puede ser la siguiente. ¿Cuál es, hablando de la creación, ¿verdad? ¿Cuál es el animal más raro que usted conoce de lo que es la creación de Dios? Y puede ser algo que es muy antiguo, algo que a lo mejor apenas recientemente fue descubierto. Bueno, eso usted lo puede decidir y puede compartir entre el grupo cuál es el animal más raro que usted ha conocido o que usted ha encontrado o que usted ha investigado, indagado acerca de este animal. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son o han sido esos lugares donde usted ha estado? Uh, ¿Qué le han hecho sentir cuando usted ha estado presente en ese lugar? Puede ser algún lugar específico, algún lugar donde usted ha visitado, ha estado, en fin. Adelante con sus respuestas. Estamos de regreso, ¿verdad? Y me gustaría, de hecho, me interesaría mucho escuchar de cuál es ese animal raro que ustedes han conocido o del que han compartido. Mira, a mí me gustaría compartirle lo siguiente, ¿verdad? Para mí ha sido un animalito que se llama ajolote, que es una salamandra que se encuentra solamente en México, de cierta manera, y que no es muy común. De hecho, cuando yo vi este ajolote por primera vez, la verdad me daba mucha risa por su aspecto, ¿verdad? Pero le dio vida, ¿verdad? A este ser y lo puso en ese lugar. Y bueno, es una especie de cierta manera única, pero también rara, ¿verdad? Entonces, el lugar, mire, yo he compartido en otras ocasiones que el lugar donde yo nací, en este pueblo, um, está rodeado por montañas y una de esas montañas, en la mera punta de la montaña, existe una cruz. Y a mí me gustaba mucho llegar a ese lugar, y especialmente cuando estaba saliendo el sol en la mañana, muy temprano, y era algo único, era una experiencia única, al menos para mí, estar en ese lugar, sentir la brisa del viento y al mismo tiempo ver la luz del sol ponerse, ¿verdad? Entonces era algo hermoso, simplemente era un lugar increíble y a mí siempre me recordó, bueno, la creación de Dios es mucho más de lo que uno puede pensar, porque yo cuando estaba en esa montaña pues podía ver hasta cierto punto, ¿verdad? Y veía cómo después solamente se veían montañas tras montañas tras montañas. Pero bueno, hablando de la creación de Dios y hablando de inclusive de animalitos raros o cosas así, también cómo podemos nosotros saber que realmente la creación es de Dios. ¿Dónde podemos ver, verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que realmente ha sido así? Porque obviamente vamos a escuchar de científicos, de personas muy preparadas, tantas formas y maneras de decir que, bueno, la creación existe por diferentes razones. Pero desde nuestra perspectiva como cristianos, bueno, la verdad es que es la fe, ¿verdad? La fe juega un papel importante. Podemos hablar de Hebreos 11:1. La fe es la seguridad de que aquello que no se ve, ¿verdad? Pero sabemos que tendremos. Entonces, no solamente eso, pero inclusive en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice que todas las cosas que fueron escritas fueron para que usted y yo creyéramos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tuviéramos vida en su nombre.
Es interesante la manera en cómo la fe juega un papel importante, especialmente cuando hablamos de Dios y su creación, porque muchas de las veces vamos a encontrarnos con situaciones muy difíciles, muy complicadas, y es donde vamos a preguntarnos, Dios, ¿dónde estás? O Dios, ¿por qué yo? Pero ahí es donde la fe juega un papel importante, porque Dios nos recuerda que Él es Dios nuestro Padre, es Dios nuestro Creador. Aún dentro de todo esto sabemos que, bueno, muchas veces las cosas no caminan de la manera que esperamos, vemos como que la vida es injusta y bueno, encontramos tantas situaciones, inclusive cuando hablamos de la fe, ¿verdad? Muchas de las veces pudiéramos cuestionar, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué hago lo que hago? A veces tratamos de ser ese buen vecino, a veces tratamos de ser ese buena persona, ¿verdad? Compartir con otros, vivir nuestra fe, buscar la manera de servir a nuestro prójimo y llega un punto donde a veces inclusive nos sentimos que hemos sido abusados, ¿verdad? De cierta manera por nosotros tratar de vivir una vida de servicio a otros. Entonces, ¿qué hacemos con esto, verdad? ¿Cómo hacemos para entender las situaciones difíciles en este mundo cuando, cuando nosotros estamos aquí en el presente? Y déjame decir lo siguiente, Dios promete restaurar lo que hoy en día ha sido quebrado. El pecado, una vez que entró al mundo, bueno, ha creado de muchas maneras problemas, ¿verdad? Que no podemos resolver y que muchos de esos muchas veces nos lastiman. Y eso es una cosa que el día de hoy tenemos que recordar que también es temporal. Dios promete restaurar todo tipo de situación, ¿verdad? Inclusive su palabra nos dice que un día estaremos con Él en su presencia, donde no habrá más rechinar de dientes, más dolor, más llanto. Es una promesa muy grande, ¿verdad? Que Dios nos hace para nosotros su creación. Que en nuestros momentos a lo mejor pudiéramos inclusive pasar tiempos difíciles. También sabemos que el pecado ha quebrantado las cosas del mundo, ¿verdad? Y Dios promete restaurar eso. Dios promete restaurar y llevarnos y permitirnos vivir en su presencia, ¿verdad? En un mundo perfecto por la eternidad. Entonces, cada una de estas promesas, ¿verdad? No solamente nos hacen tener la expectativa de aquello que ha de venir, pero también de que, bueno, muchas de las cosas que hoy enfrentamos son temporales. Así es que me gustaría que nos quedáramos con una pregunta. Si tuviéramos que preguntarle algo a Dios, ¿qué sería? Por ejemplo, Dios, ¿por qué has creado el mundo de la manera en la que está creado? Y usted puede llenar ahí la oración. Por ejemplo, usted puede poner, Dios, ¿por qué has creado el mundo de la manera en la que de la manera en lo que lo has creado? Que muchas veces las personas con poder abusan del poder y lastiman a muchas personas que son tu misma creación. Entonces, me gustaría que reflexionemos en esa pregunta. Dios, ¿por qué has creado el mundo de la manera en la que ha sido creado? A lo mejor hay algo que usted tiene en su corazón o en su mente que a veces se ha preguntado. Dios, ¿por qué has creado el mundo de la manera en la que la has creado? Y bueno, me gustaría que pudieran compartir de sus respuestas en la próxima semana, que se reúnan. Y bueno, por ahora no me queda más que agradecerles su tiempo, su dedicación y por favor sigan orando y sigan manteniéndose en fe, confiando en las promesas de Dios nuestro Creador. Dios les bendiga.